Muchísimas gracias por recibirme, por regalarme unos minutos. Precisamente esta mañana estaba revisando tu página web, este sitio, para conocer un poco más de ti y varias cosas llamaron mi atención, pero en particular una, la descripción tuya como escritor, un escritor de novela histórica con toques de ficción. Entonces quisiera basarme primero en esto porque precisamente pareciera que tus novelas más que históricas podrían describir una realidad presente y precisamente más que ficticias, justo son reales. Entonces, si me regalas un comentario precisamente en relación a tu trabajo. No, cómo no. Mira, yo estoy convencido de que el día que yo le pierda el respeto a la historia, ese día los lectores me lo van a perder a mí. O sea, yo, por ejemplo, pues de mis libros, prácticamente de cada uno de mis libros, llevo vendido medio millón de ejemplares, de cada uno. Y hay libros donde ya casi llego a 2 millones de Y ejemplares. son 20, ¿no? Estamos 27. hablando 27. 27 Ok. libros. Entonces, la gente me cree. Mi principal activo, mi principal patrimonio es que la gente me cree. Entonces yo no puedo decepcionar a la gente. Yo no puedo decir, por ejemplo, que Moctezuma Xocoyotzin nació en Brooklyn. Digo, me estoy en un absurdo, ¿no? Yo tengo que respetar la historia, tengo que respetar el hilo conductual de la historia, y eso es lo que hago. Por eso cada uno de mis libros, tú lo puedes ver, tienen una bibliografía enorme, ¿no? Tiene una biografía tremenda, bibliografía, una investigación, porque me paso la vida en los archivos, me paso la vida en las bibliotecas y en las hemerotecas. O sea, ahí vivo, esa es mi casa. Entonces, ahorita claro, me ves muy bien vestido porque fui a un desayuno, pero siempre voy con una camiseta Usualmente eres un caos. y unos crocs y unos jeans, o sea, digo, Ok. así es como me he visto. Entonces, ¿dónde, dónde, dónde entra la, dónde entra la ficción? Por ejemplo, se casa Porfirio Díaz con Carmelita Romero Rubio. Él tiene 52 años de edad, ella tiene 16. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esa habitación? Solo lo sabemos 3 personas. Porfirio Díaz, Carmelita Romero Rubio y yo. Yo estaba abajo de la cama y vi todo lo que pasaba. A mí nadie me lo cuenta. Entonces, ¿en qué altera esto el curso de la historia? En nada. Es decir, no tiene nada que ver lo que pasó en esa habitación, como cuando dijo Porfirio Díaz, mátenos en caliente. O como cuando utilizó la fortaleza de San Juan de Ulúa para mandar ahí a los que se oponían a la dictadura. Nada tiene que ver con los asesinatos de los yaquis ni de los mayas. Nada tiene que ver con todo lo que fueron las corruptelas de todos los científicos. O sea, esta parte de la ficción lo que hace es darle un sabor exquisito, fino, si tú quieres hasta morboso, me parece muy bien, pero no altera para nada la marcha de la historia. Entonces te dicen, ¿dónde termina eh, la, la novela y comienza la historia? La respuesta es muy fácil. El historiador, por volver a mi ejemplo, se estrella en la habitación nupcial de Porfirio Díaz con Carmelita. Él no puede entrar. Él no puede contar lo que pasó allá adentro, porque es un historiador y tiene que apoyarse en hechos concretos y demostrables. Él no puede entrar, pero el novelista como yo se puede meter por abajo de la puerta, puede traspasar las paredes, se puede meter por una ventana o por una chimenea y puede ver lo que pasó. Y esto por eso hay gente que dice que esto no es serio. Sí es serio en la misma medida en que se respete la historia, en que tú respetes la trama histórica, en que tú respetes la vida y obra de los personajes. Y esto es en lo que yo no puedo fallarle al lector con nada de esto. No lo puedo hacer y no lo voy a hacer. De acuerdo, podemos decir entonces que un escritor de novela histórica, como lo es usted, puede ser un historiador que tiene el derecho de utilizar precisamente esos recursos sutiles para suavizar la historia o para darle más efecto a lo que está narrando. Yo no utilizaría la palabra historiador, porque yo no soy historiador. Okay. Yo no soy historiador. ¿Por qué? Porque no tengo el título de historiador. Bueno, pero... Y no me puedo ostentar como lo que no soy. Claro. Entonces yo lo que sí soy un investigador. Bien. Soy un investigador fogoso,
un historiador apasionado, fanático, arrebatado de la historia. Me encanta la historia. Y me encanta imaginarme escenas. Por ejemplo, tú pones a hablar a Plutarco Elías Calles con Álvaro Obregón en octubre de 1927, según se acaba de modificar la Constitución, con lo cual Álvaro Obregón se convirtió en un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque el principal postulado de la Revolución Mexicana establecía sufragio efectivo, no reelección. Ese es el postulado. ¿Qué es lo que hace Álvaro Obregón? Se reelige. Entonces, yo pongo a desayunar juntos en el castillo de Chapultepec a Plutarco Elías Calles, siendo presidente de la República, y al precandidato presidencial, que ya había sido presidente antes, Álvaro Obregón. Entonces tú pones en la mesa lo que pudieron haber desayunado y pones todas las frutas del trópico mexicano, que mira qué hay. Pones flores en la mesa, pones una vista espectacular sobre el Paseo de la Reforma, café, unos huevos rancheros con muchos frijoles y muchos totopos. El otro no quería huevos rancheros, sino que quería enchiladas potosinas. ¿Qué importa lo que desayunaron? ¿Qué es lo que sí importa? Lo que conversaron, claro. Lo que conversaron, eso sí importa. Pero para que tú te pongas a hablar a Plutarco Elías Calles con Álvaro Obregón, para que tú los pongas a hablar, tienes que haber estudiado muchísimo de qué pudieron haber hablado. Entonces, si tú no sabías, por ejemplo, que asesinaron a varios líderes de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa en octubre, y los asesinaron porque querían asesinar a su vez a Álvaro Obregón, porque le aventaron bombas en un coche cuando iba a los toros en Chapultepec. Si tú no sabes que modificaron la Constitución presente para que se pudiera reelegir Álvaro Obregón, si tú no sabes que Plutarco Elías Calles sabía que si se reelegía Álvaro Obregón estaba terminada su carrera política, o sea, si tú no entiendes el contexto histórico y político, no los puedes poner a hablar. Ahora, también importa cómo tenía la voz Plutarco Elías Calles, cómo eran sus ademanes, si le faltaba un brazo efectivamente a Álvaro Obregón, con qué mano comía, porque hay pasajes donde los autores, y Lázaro Cárdenas aplaudió rabiosamente en los toros. Pues tú dirás, ¿cómo voy a aplaudir si le faltaba un brazo, ¿no? O sea, son cosas que tú tienes que saber. Tenía la voz tipluda, chillona, apenas audible. ¿Cómo podía hablar Plutarco Elías Calles con el presidente, su paisano, al que le debía absolutamente todo? Porque eran sonorenses los dos, y el que lo jaló, el que lo hizo presidente después de la matanza de 1923 de la oficialidad mexicana, fue también el propio Obregón. Obregón y Calles mandan a asesinar a Venustiano Carranza. Obregón y Calles mandan a asesinar a Pancho Villa. Son cómplices. Entonces, si no conoces todo este contexto, no los puedes poner a hablar. Y ya que conoces todo el contexto histórico y estudiaste todo esto, ahora los pones a hablar en el desayuno. Y entonces surgen todas las fantasías que te puedas imaginar. Los silencios, las señas, las muecas, el secarse los labios con la servilleta, el pedir más café para pensar qué es lo que vas a decir. O sea, ya puedes, pero eso ya no cuenta dentro del contexto histórico. Bien, pero para ese día entonces una doble labor, porque si bien hace la aclaración de que no se puede ostentar como un historiador porque no tiene precisamente algo que así lo determine, es cierto que su trabajo incluye una investigación quizá igual a la de un historiador, una investigación, una documentación y en este caso la interpretación como escritor. ¿Cuánto tiempo se requiere? Y supongo que dependerá de la extensión y el fondo de cada una de sus publicaciones, pero en promedio, ¿cuánto tiempo se requiere para documentarse y poder transitar de esa documentación, de esas referencias históricas, a un libro para su publicación? Pues es que nunca arrancas de cero. Por ejemplo, cuando yo escribí ¿qué te voy a decir? México acribillado, que es el asesinato del presidente Álvaro Obregón. Entonces, yo tenía mucho investigado desde que escribí México Negro. Entonces tienes ya un acervo, unos archivos, tienes mucha información. Entonces, es decir, si yo en cada libro arrancara de cero, pues sí me llevaría muchísimo tiempo, como me pasó en México Negro. México Negro me llevó 5 años hacer México Negro. México Negro fue su primer libro. Mi primer libro.
No me hables de usted, por favor. Tu primer libro, Sí, en bueno, el 86. el usted no se me da. Perdóname, tu primer Porque libro. entonces tenía que hablar en inglés, entonces vamos a complicarlo todo. Sin formalidades. Tu Sí, primer sin libro. formalidades, sí. Mi primer libro fue México Negro, es el origen del financiamiento de la Revolución Mexicana, de dónde salió el dinero para que nos asesináramos entre todos los mexicanos. ¿Quién dio el dinero? Bueno, entonces, de ahí pues ya tenía yo mucho material. Cuando escribo el asesinato de Obregón, pues no arranco de cero, pero ponle que me lleve, tomando en cuenta todo lo que ya tengo, pues año y medio, 2 años por cada libro. Por eso 27. Eres No, tan joven. no, sí. Empezaste a los 5, ¿no? No, lo que pasa es que muchos de los libros, ¿qué te voy a decir? Hubo unos como los Arroz Carnales que los hice en 9 meses, porque ya tenía yo toda la información. Ah, Entonces ya no me costó ningún trabajo, porque nada más era cuestión de organizar los archivos que yo ya tenía, y al organizar los archivos, pues ya me echaba yo al agua, ¿no? Eso fue lo que hice. Entonces, pero sí te lleva año y medio, 2 años, año y medio, cuando mucho. de estar, como dices, en hemerotecas y de hacer toda la Archivos, sí. investigación y archivos y cúmulo de archivos. Y personajes de la vida real, como por ejemplo, pues cuando escribí Los arrebatos carnales de Díaz Ordaz con la tigresa, pues entonces ahí tuve la grandísima oportunidad de poder haber hablado con ella, con la protagonista de la historia, la amante del presidente de la República. Y entonces todo lo que yo le pregunté, todo me lo contestó. Entonces, no solamente son los archivos, las hemerotecas y las bibliotecas, sino también muchos testigos presenciales, con los que te enriquecen muchísimo la información. Entonces, todo cuenta, todo juega. Todo juega un papel importante. Bien, como precisamente escritor de novela histórica, ¿crees que realmente México está condenado a repetir su historia? Y con toda esta documentación, investigación que haces en los libros en los que se hablan de luchas sociales, de traiciones, de acuerdos políticos por encima de cualquier cosa, ¿cómo estamos hoy día en comparación a nuestra historia? Fatal. La palabra con la que definiría yo esto es fatal. Si tú lees el libro de texto gratuito vigente en este momento, con el que se pretende educar a los niños que están ahorita en cuarto y quinto de primaria, y comparas este libro de texto con el que publicó el presidente López Mateos en 1960, el primer libro de texto que lo hizo Martín Luis Guzmán con Jaime Torres Bodet y la señora López Mateos, y bueno, y un grupo destacadísimo de intelectuales mexicanos, no solamente ellos. Bueno, si tú comparas eso, te vas a dar cuenta de la miseria del libro actual. Este libro actual, que parece que lo escribieron en la sacristía de la Catedral de México, o en los sótanos de la Catedral de México. Es un libro perversamente proclerical, es un libro que no despierta el orgullo entre todos los mexicanos, entre los chamacos mexicanos, que tienen que estar muy orgullosos de su país. Es un libro que tiene muchas mentiras, muchas insinuaciones subliminales, muchísimos ocultamientos, muchísimas verdades a medias, y que los niños finalmente no entienden nada de lo que pasó. Por ejemplo, te doy un dato. De 1913 a 1928, en esos 15 años, asesinaron a balazos a 3 presidentes mexicanos. Asesinaron en el 13 a Madero, en el 20 a Carranza y en el 28 asesinaron a Álvaro Obregón. 3 presidentes asesinados en 15 años. Además, por si fuera poco, estalló la Revolución Mexicana. Murieron o desaparecieron 1 millón de mexicanos. Después se promulgó la Constitución de 1917, que fue un hecho histórico importantísimo. Y después estalló la rebelión cristera del año 27, 28 y 29 por ahí, ¿no? Todo esto que te estoy diciendo lo reducen aproximadamente en 4 cuartillas. Los niños por eso confunden la revolución con la independencia. Muchos chamacos creen que Pancho Villa e Hidalgo eran coetáneos y se echaban sus tragos de tequila. No, hombre. ¿Sí? Confunden la revolución con la independencia. Y no me la cuentan. Yo lo he vivido. No entienden nada. No saben nada. ¿Por qué crees que
todos los nombres que están inscritos con letras de oro en el Congreso de la Unión, nombres de hombres y de mujeres ilustres de este país, no aparecen en el libro de texto gratuito. Todas las personas que están enterradas en la rotonda de las personas ilustres, ya no son hombres ilustres por cuestiones de género, ahora se llama la rotonda de las personas ilustres, no aparecen en el libro de texto. No cuentan la invasión de Estados Unidos en Veracruz en 1914. No cuentan los tratados de Maclean Ocampo, no cuentan los tratados de Mon Almonte, no cuentan, la generación más genial, de los verdaderos padres de la patria es la generación de los liberales mexicanos del siglo XIX. Y le dedican 3 párrafos, pero sí le dedican a Porfirio Díaz más párrafos y más párrafos y más párrafos. O sea, se ve que es claro que el compromiso es con la reacción. Quien escribió este libro son los reaccionarios, que no están creando ciudadanos, están creando seres confundidos que finalmente ignoran la historia y la historia se vuelve a repetir. Me preocupa muchísimo, para que no se me olvide, me preocupa muchísimo que los chamacos que nacieron en 1997, o sea, hace 19 años, ya votaron en las elecciones intermedias del año pasado, porque ya tenían 18 años. Los que nacieron en 97, y 97 está a la vuelta de la esquina. ¿Con qué criterio? ¿Con qué información cultural? ¿Con qué información política? ¿Con qué información histórica? Y van a votar. Es como si le dieras a un niño una pistola cargada, a un niño de 5 años, una pistola cargada para que juegue con ella por toda la casa. Por supuesto que no estoy en contra de que voten. Claro que estoy a favor de que voten. Pero un voto responsable, un voto informado. ¿Cuál voto informado van a tener estas personas? ¿De dónde acá? Entonces, por eso es que me preocupa tanto que no se conozca la historia. Porque tú no vas a entender el presente de este país si no conoces la historia. A ver, la institución más perversa de la historia de México, una institución maldita, creada por Lucifer, es la Santa Inquisición. Duró 300 años en México, castró a todos los mexicanos, nos mutiló a todos los mexicanos, y le dedican un parrafito así, que dice, la institución, la Inquisición fue una institución creada por la Iglesia Católica para sancionar a los que no compartían su fe. Punto. Óyeme, tú compara un país donde hubo Inquisición con un país donde no hubo Inquisición. ¿Dónde hubo Inquisición? México, Guatemala, Perú, Colombia, Venezuela, pues nuestros socios de América del Sur. Ve cómo están. Bueno, ¿y dónde no hubo Inquisición? No hubo Inquisición en Nueva Zelanda, no hubo Inquisición en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces tú comparas un país donde hubo Inquisición. ¿Cómo es posible que donde está el origen de el atraso mexicano está ahí precisamente? A ver, la Iglesia Católica impidió que arribaran a México todas las ideas de la Ilustración, todas las ideas del enciclopedismo, todas las ideas de la Revolución Francesa, de los derechos universales del hombre. La Biblia estuvo prohibida en México por 200 años. La Biblia. Entonces, se castigaba a quien pensaba peligroso. Imagínate nada más. Por eso es el resentimiento histórico de los mexicanos. Porque nunca se ha respetado a las personas. Jamás se han respetado a las personas. Hoy en día no se respetan a las personas. Pues tú lo ves, la cantidad de asesinatos, de crímenes que existen, de desaparecidos. 98% de los delitos que se cometen en el país no se sancionan. Entonces, ahí está el origen de todo este malestar. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica también fue la encargada de educar a la nación desde que se consumó la conquista de México. Bueno, cuando llega Iturbide al poder después de 300 años de virreinato, 98% de los mexicanos no saben ni leer ni escribir. Cuando largamos finalmente a punta de bayonetazos al tirano, a Porfirio Díaz, 85% de la gente de México no sabía ni leer ni escribir. Pues tú me dirás, ¿qué es más difícil? Controlar un país en donde el 85% de la gente no sabe ni leer ni escribir, a un país alfabetizado, que tiene universidades como Harvard, como Princeton, como Yale, como Oxford, como Stanford, ¿no? Entonces, como Heidelberg, o como la Sorbona, yo qué sé, ¿no? Entonces, ahí está el origen del atraso mexicano, una parte del origen del atraso mexicano. Por eso es que yo siempre he sostenido
que el peor enemigo que ha tenido México en su historia es el clero católico, porque no solo nos ha convertido en un país de cínicos a través de la confesión, sino que nos atrasó, nos perdió, nos extravió, porque en lugar de educar, se dedicaron a enriquecerse, hasta llenarse, ¿verdad? ¿Sirvió a los enemigos de México? Sí, pero por supuesto, yo te diría, Santana, el brazo armado del clero católico, igual que lo fue Victoriano Huerta, igual que lo fue Miramón. O sea, es un sometimiento mucho más fácil. El clero estuvo en contra de la Constitución de 1824 y derogaron la Constitución y derrocaron al gobierno de Gómez Farías. El clero estuvo en contra de la Constitución de 1857 y convocaron a la guerra de reforma para que no se aplicara la Constitución, una guerra que duró 3 años y nos matamos entre todos los mexicanos. El clero estuvo en contra de la Constitución de 1917 y ¿qué sucedió? Bueno, empezamos con la rebelión cristera. O sea, el clero ha estado siempre en contra de las grandes causas de México. Y mientras esto no se entienda, no vamos a conocer el rostro de uno de nuestros enemigos más feroces, que siguen siendo los enemigos feroces, nuestros enemigos que son amigos del atraso, porque el enriquecimiento del clero católico desde siempre ha sido el mejor negocio de la tierra. ¿Siguen siendo? Hombre, ¿cómo no? Pues tú ves lo que se recauda el día 12 de diciembre, del 10 al 14 de diciembre en todas las basílicas y catedrales y iglesias del país por la Virgen de Guadalupe. Siguen siendo, o sea, tienen un poder económico y político y espiritual brutal. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen capacidad para venderte un cachito de cielo. Ningún político te lo vende. Pero ellos sí te dicen, si te portas bien, te venden un cachito de cielo. Así es. Bien, precisamente para llevarme enfocada a mi siguiente pregunta, ¿a quiénes conviene la manipulación de la información histórica de nuestro país? ¿A quiénes conviene y por qué les conviene tener un México engañado, como es el título de tu último libro? Le conviene a los políticos, le conviene al clero, le conviene a las grandes cadenas televisoras. ¿Por qué? Porque pues es muy fácil venderles aguas negras, ¿no? Es muy fácil venderles golosinas que engordan, porque la gente es ignorante, porque la gente es muy manipulable, porque la gente es muy ignorante. México es un país de reprobados. Reprobamos en ética, reprobamos en política, reprobamos en educación, reprobamos en ciencias, reprobamos en tecnología, reprobamos en ciencias políticas, reprobamos en todo. Es un país de reprobados. ¿Por qué crees que hay 60 millones de mexicanos sepultados en la pobreza? Porque no saben hacer nada. Y no saben hacer nada porque fracasó el sistema educativo mexicano. El gobierno mexicano que educa, entre comillas, al 80 y tantos % de todos los estudiantes de este país, ha resultado un pésimo maestro. Tú dime qué maestros tienes y te diré qué país tienes. Al ver a tus maestros, yo puedo hablar con un maestro de la Universidad de Oxford o con un maestro de la Universidad de Heidelberg o de la Sorbona, y puedo hablar también con un maestro mexicano. Y tú verás la gran diferencia. ¿Qué maestros tienes y te diré qué país tienes? Ya no hablemos de los defensores de la ignorancia de la coordinadora, ¿no? Que son defensores de la ignorancia, no son más que eso, un conjunto de pillos, ¿no? No son ni siquiera maestros, ¿no? Entonces, claro, lo que quieren es pues que no se evalúen, que no los califiquen. Pulverizar la reforma, ¿no? Pulverizar la reforma, porque lo que ellos quieren es seguir cobrando sus emolumentos sin trabajar. Y además confundiendo a la nación con una gran cantidad de conocimientos insostenibles. Por eso es que yo siempre he dicho, fíjate, en la escuela mexicana se estupidiza a la nación. En la televisión se estupidiza a la nación. Y en la iglesia se estupidiza a la nación. Entonces, para donde voltees te estupidizan. Si ves la televisión dices, ¿qué es esto, no? Si vas a la iglesia, ¿para qué te cuento? Y las bibliotecas están vacías, ¿no? Pues claro, están vacías las bibliotecas. Ve cuántos libros se consumen en este país, cuántos libros se leen, cuántos autores pueden vivir de esos libros. Por eso es que es importante una revolución educativa, una revolución espiritual, a fondo. Por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿no? Cuando se casó mi sobrina hace como 3 meses, el cura dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán colmados en el más allá. Ahí está la condena. Y yo me iba a levantar para decir, oiga, espéreme,
Decirle al cura, arrebatarle el micrófono. Te hubieran sacado. Mire, déjeme decirle, en lugar de este discurso, lo que usted tiene que decir es esto. Toda aquella persona que se muera en la miseria pasará la eternidad en el infierno. Toda aquella persona que golpea a su esposa pasará la eternidad en el infierno. Toda aquella persona que pierda a un hijo, que se le muera un hijo porque no tuvo para comprarle una aspirina, pasará la eternidad en el infierno. Ese es el discurso, no un discurso que invita a la resignación. Bien, hoy día precisamente con eso que nos comentas y después de una reforma educativa que costó, bueno, muchísimo, ¿crees que el sistema educativo actual sigue condenado al fracaso? Pues el secretario Nuño ofreció ya una reforma académica, porque lo que han hecho hasta ahora es una reforma laboral. Es una reforma laboral, de lo que se trata es de incorporar lo que se trata es de incorporar lo máximo posible a los maestros a las escuelas y después capacitarlos. Porque no es fácil capacitar a 1.600.000 personas. O si tú me dijeras, vamos a capacitar a 10.000 maestros, bueno, que ya me parece una tarea faraónica. Pero 1.600.000 maestros. ¿Cuántos maestros necesitas para capacitarlos? O sea, es una tarea de largo plazo. Pero además, todavía no comenzamos con la reforma académica. A mí me encantaría que en la reforma académica hubiera desde palitos 1, palitos 2, palitos 3, clases de ética. Nada de que los padres feliciten a los estudiantes que copiaron en el examen o que inventaron un acordeón maravilloso. Mijito, eres muy capaz, qué bien, la hiciste bien, qué bien, te felicito. Están felicitando a un niño que cometió un fraude. Entonces, tiene que haber una purga ética en la sociedad mexicana. Porque es un fraude copiar. Todos copiamos, yo también copié. Nada más que ahora lo veo a la distancia y digo, fue un error. Porque es una manera de engañarte y engañar. Y es una manera ya después de entender que el que no tranza no avanza. O sea, copiar es un delito. Es engañar, es un engaño, es una estafa a tus padres, a la escuela y a ti. Bueno, entonces esa sería una parte de las clases de ética, pero también tendrían que incorporar clases para técnicas de enseñanza. Tú llegas a la escuela, a tus 6 años te sientas y el maestro hace dibujos o hace cuentas o te enseñan las letras. Entonces, no hay una técnica para aprender. Tú te sientas y ves lo que hace el maestro y tratas de entender lo que te está diciendo. Pero tenía que haber técnicas avanzadas, muy avanzadas de aprendizaje, de comprensión, de enseñanza, de asimilación, ¿no? Yo te cuento que hace poco fui a dar una clase en una escuela pública aquí, en la Ciudad de México. Y me divertí mucho porque le dije a los niños, nos vamos a divertir mucho, platiqué de 1000 cosas, pero mañana ustedes van a dar la clase de Cristóbal Colón, en tercero de primaria. ¿Quién es Cristóbal Colón? Pues pregúntale a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a tu tío, a tus hermanos, a tus parientes. Me tienes sin cuidado. A ver quién viene a dar la clase. ¿Pero dónde buscamos? A ver qué se les ocurre. Yo no les voy a decir ya nada más. Váyanse y mañana nos vemos aquí y a ver quién va a dar la clase de Cristóbal Colón. Fue mi experimento. Al otro día, todos los niños levantaban la mano. No hubo uno, niños y niñas, no hubo uno que no levantara la mano. Entonces yo me senté en un pupitre hasta atrás y dije, a ver tú, da la clase. ¿Quién fue Cristóbal Colón? ¿Sabían de Cristóbal Colón? Lo que no está escrito. Y un niño y una niña y esto y el otro, y uno tras otro. Bueno, fue muy interesante porque en el curso paralelo, donde yo no di la clase, el maestro les explicó quién era Cristóbal Colón, la reina Isabel, las joyas, la redondez de la tierra, todo el cuento, ¿no? Cuando hicieron el examen, los niños que habían tomado una participación activa como maestros sabían 4 o 5 veces más que los que recibieron en una actitud pasiva los conocimientos del maestro. O sea, la revolución consiste en hacer que el estudiantado sea activo y no pasivo.
Esa fue una gran enseñanza. Entonces es una parte de la revolución educativa que tendríamos que tomar muy en cuenta. ¿Es entonces esta la siguiente revolución, la tercera revolución de México? Una revolución Académica, cultural, ética, educativa. Porque de nada te sirve enseñarles a los niños clases de ética cuando el padre el padre va en el coche, lo para un policía de tránsito y se pasó usted el alto, sí, ¿qué te parece si te doy 50 pesos y ya? El niño está viendo que la policía se compra, que la policía es corrupta, que la policía está podrida, y entonces, ¿quién es el padre para dar clases de ética cuando es el primero que está enseñándole un camino de putrefacción a sus hijos? O sea, no se vale. Por eso es que hay que hacer toda una revolución ética, pero nadie trabaja en esto, nadie trabaja en el resentimiento mexicano, en el rencor. Somos un país rencoroso, somos un país resentido. Y por ejemplo, te diría, el año antepasado me invitaron a Alemania a unos cursos en las escuelas y eso. Y cuando entramos a una escuela muy bonita, por cierto, entramos al auditorio y estaban pasando a los niños de tercero de primaria videos del Holocausto. Y veas que llegaba un tractor que empujaba 50 cadáveres, caían en una fosa, la cubrían con cal y del otro lado otro tractor con más cadáveres y los niños tapaban los ojos. Y el maestro prendió la luz y les dijo: jóvenes, quiero que vean esto. Esto es lo que hicieron nuestros abuelos, los nazis. El mundo jamás nos va a perdonar lo que hicieron los nazis en Europa. Entonces, para que no se vuelva a repetir, esto es lo que hicieron. Aquí no hay mentiras, están ustedes viendo la realidad. Y si ustedes no lo ven, no los voy a aprobar. No cierren los ojos. No. Abran los ojos y vean lo que hicieron nuestros abuelos. Apréndanselo de memoria o los repruebo a todos. Y apagó la luz y todos se lo chutaron. Lo que quiero decir es que esa es una purga importante. Y aquí en México pues no purgamos a nada, el rencor ni el resentimiento. Tú imagínate dónde está el origen del resentimiento cuando tú te llamabas Huitláhuac, Ixtlahuaca, lo que tú quieras, ¿no? Y de repente te dicen, tú ya no te llamas así, tú te llamas Fernando González. Y tú ya no te llamas Tecuichpo, Flor de Algodón, ahora te llamas Patricia Pérez. Y además ya no te va a permitir que te vistas con ese taparrabo inmundo. Se mutilaron. Te vas a poner estos pantalones y tampoco vas a tener esas greñas, te vas a cortar el pelo. Y además ya no va a ser tu Dios ni Huitzilopochtli, ni Tezcatlipoca, ni Coatlicue, no. Tu Dios ahora se llama Jesús. Y ya no vas a hablar en náhuatl, ahora vas a hablar el español. Y además, tu madre, que fue violada y ultrajada por los españoles, tuvo hijos y van a vivir contigo, tus hermanos, odiados, porque no los quieres, porque no son hijos de tu padre ni de tu madre, sino fueron producto de una violación. Ese es el México rencoroso al que le quitaron absolutamente todo. ¿Quién trabaja en este sistema de rencores? Nadie. Por eso, cuando relees en el Laberinto de la Soledad de Octavio Paz y habla de la Malinche que se entregó a Cortés y que tuvo un hijo con Cortés y que es la mujer ultrajada, violada, es la chingada. Ella es la chingada. Y por eso, todos los hijos descendientes de la Malinche son los hijos de la chingada. ¿A qué se dedican los hijos de la chingada? A chingar. Por eso, una buena parte de la corrupción se explica así. ¿Por qué? Porque los políticos corruptos, que tienen un resentimiento histórico, que gritan veme, que tienen ganas de vengarse, una manera de vengarse es chingarse a todos los demás. Y me chingo el dinero y no me importan las consecuencias. Me lo chingo, perdón por mi lenguaje, pero es que así es. La palabra chingar está metida en el corazón, en el tuétano de la mexicanidad. A ver a quién me chingo, porque somos hijos de la chingada, hijos de la madre ultrajada. Entonces, claro, no tienes ningún escrúpulo por ningún tipo, porque además tú tienes derecho. Por todo lo que te pasó, como fuiste víctima, esta es la gran oportunidad tuya como víctima de vengarte. ¿Cómo me vengo? Robándome todo lo que yo pueda y que se jodan. Es una explicación a la cultura que está reñida, digamos, con los conceptos comunitarios de una sociedad protestante, en donde en la sociedad protestante lo primero que se quiere preservar
es la comunidad, los intereses de la comunidad, el bosque, el agua, la cultura, donde todos cooperan a la cultura, cooperan a los museos, cooperan a la ecología, cooperan a todo, en todo ese entorno de un respeto comunitario. Aquí no hay ningún respeto comunitario, aquí es sálvese el que pueda. Y entonces creo que en este contexto a que hago referencia, sería muy importante que se purgara en las escuelas, que viéramos que sí, efectivamente somos consecuencia de la invasión española, que somos mestizos, pero que finalmente esa es nuestra realidad, tenemos que aceptarla, y todos los mexicanos, sin ser víctimas, y tomarnos de la mano. Así fue, bueno, pues así fue. Los árabes se metieron en España y estuvieron 7 siglos en España. Entonces, yo creo que no hay país que no haya sido invadido, más que Estados Unidos, y por Pancho Villa, ¿no? Por cierto. Pero bueno, por lo general, las invasiones son terribles. Nosotros vivimos una invasión europea en el siglo XVI, que fue terrible, pero teníamos que trabajar. Haz de cuenta que tuviéramos poner a la mexicanidad completa en un diván del psicólogo para que habláramos de nuestros problemas, pero no hablamos de nuestros problemas. Por ende, no nos curamos, no nos aliviamos. Nadie nos pasa la mano por la espalda para empezar todo un proceso de reconciliación nacional. Bien, de acuerdo, dicho lo dicho, y después de esta plática tan amena, ¿nos puedes compartir en qué estás trabajando? ¿Cuál será tu nuevo proyecto, tu nuevo libro? No, ahora estoy trabajando en la posibilidad de llevar al cine México Secreto. México Secreto. Que, como dices tú, es el libro que más te ha gustado, que más has disfrutado. Sí, y también mi libro de En media hora a la muerte. Hay una compañía europea que quiere hacer una serie de televisión de mi novela En media hora a la muerte. Y vamos muy bien. O sea, ya arrancó este proyecto del medio hora a la muerte. No, están buscando a los patrocinadores. Ya estamos bien en ese proceso. Y hay varios tiradores que estarían dispuestos a meterle muy buen dinero al proyecto de En media hora a la muerte. Entonces, pues estoy muy ilusionado. En todos los libros que yo he leído, tuyos, que yo creo que he leído muchos, 27 libros, yo veo que dos elementos que se repiten, yo les llamo personajes, pero son elementos que se repiten. Uno es la Iglesia Católica y la otra es el sentimiento. Especialmente hay un libro en donde yo ahorita te estaba escuchando hablar con esa emoción, y sin conocerte, esa misma emoción me imaginaba que estabas poniendo al escribir el libro. Okay. O sea, a mí me la transmitías, así, ese coraje contra la iglesia, No solo contra la iglesia, que es un coraje que sí... Contra un enemigo. Insisto de manera permanente en que es el peor enemigo que México tiene en su historia. Pero en donde yo creo que te volcaste sentimentalmente, por lo menos a mí me conmovió mucho ese libro, fue En media hora a la muerte. Sí, ahí es donde te volcaste sentimentalmente. Sí, bueno, te voy a dar un dato. Un día, estando aquí escribiendo, le estaba dando, bueno, aquí, ¿no? Y de repente me veo las bolsas de los pantalones empapadas. Digo, pues aquí no hay goteras. Hola, queridos amigos, soy Francisco Martín Moreno. Bueno, el día de hoy quisiera hacer una apuesta con ustedes. Yo estoy convencido, claro, puedo equivocarme, pero que el próximo presidente de los Estados Unidos no se llama Trump, Trumpudito, no se llama Hillary y no se llama tampoco Sanders, se llama Michael Bloomberg. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo porque este hombre que fue durante 3 cuatrienios alcalde de Nueva York, bueno, sembró 750,000 árboles. Después de esto, bueno, construyó más líneas del metro, se construyeron 40,000 edificios durante su gestión, creó algo así como 1,000 kilómetros de vías para las bicicletas, purificó el aire, prohibió la Coca-Cola, prohibió las bebidas que tienen edulcorantes, en fin. Creo que es un hombre que además es multibillonario, tiene una fortuna de 41,000 millones de dólares. Además, este hombre está a favor de las bodas gay, está a favor de que las mujeres puedan suspender el embarazo cuando quieran, y bueno, está a favor también del enfriamiento climático. Entonces yo creo que este hombre está formado, es independiente, renunció al Partido Republicano y puede hacer una gran revolución.
Yo los invito a que piensen en la figura de Bloomberg, porque además tiene 41 mil millones y como él dijo, si me gasto 4 mil millones de dólares en mi campaña, no me va a pasar nada.